Educación en la Nueva España. Para la historia de México, el periodo conocido como la colonia o virreinato empieza en el siglo XVI, cuando los españoles, al mando de Hernán Cortés, conquistaron la antigua México Tenochtitlan. Así, fundaron la Nueva España, nombre que los conquistadores le dieron a la actual Ciudad de México. También se conoce esta etapa con el nombre de virreinato, porque el país, durante el tiempo que duró, fue gobernado por un representante del rey de España que tenía el título de virrey. En la época de la colonia, la religión católica ganó nuevos e importantes territorios. Cambió el lenguaje, la traza de las ciudades, las manifestaciones culturales y artísticas. Se inició el mestizaje o sincretismo, es decir, la mezcla entre los conquistadores y los conquistados, combinación que definió el carácter actual que tiene hoy toda la nación llamada latino o hispanoamericana. La conquista. La conquista de México se refiere principalmente al sometimiento del Estado mexica o azteca, logrado por Hernán Cortés en el nombre del rey Carlos I de España entre 1519 y 1521. El 13 de agosto de 1521, la Ciudad de México Tenochtitlan cayó en poder de los conquistadores españoles. Hubo posteriormente otros expedicionistas y campañas militares. Fueron sentando los primeros límites del virreinato de Nueva España entre 1521 y 1525. La conquista fue continuada con la incorporación de otros territorios por diversos conquistadores y adelantados. California, la península de Yucatán, la zona occidental conocida como Nueva Galicia, la zona noreste conocida como Nuevo Reino de León, la zona norte en donde se encontraba la Nueva Vizcaya y otros territorios de América del Norte y Central. El virreinato. La colonia o virreinato empieza en el siglo XVI, con los españoles al mando de Hernán Cortés. Así fundaron la Nueva España. La colonia abarca 300 años, dividido en 3 periodos. El primero y más antiguo, que corresponde al siglo XVI y abarca desde 1521 hasta 1600. El segundo, el del siglo XVII, entre el 1601 y 1700. Y finalmente el tercero y último, el del siglo XVIII, que va desde 1701 y 1800. Los 21 años que faltan es el del periodo de transición, que corresponde a Miguel Hidalgo y la parte de la independencia. La educación en la colonia era clasista, solo las clases altas podían tener acceso a esta. Colonización espiritual, evangelización a los indios, crear temor a Dios para someter a los pueblos y crear la iglesia. Colonización laboral y militar, enseñanza de los indios de los trabajos necesarios para la elaboración de materiales nuevos en la Nueva España. Creación de roles y estructura social, preparación de una nueva sociedad dócil. La estructura social de la Nueva España. La sociedad colonial se estructuró en diversos grupos o estamentos ordenados jerárquicamente. Según Charles Gibson, lo que sobrevivió de la cultura india en la América española puede identificarse principalmente a nivel individual, familiar y de comunidad. Para las comunidades, la tendencia fue a independizarse una de la otra, resistir las presiones españolas de forma colectiva y sobrevivir como depositarias de los vestigios del indianismo. Dentro de la estructura social se encontraban los españoles, que eran los que comandaban en primer lugar, conformado por virreyes, gobernadores, presidentes, oidores de audiencia, arzobispos, obispos, curas de parroquias importantes y superiores de comunidades religiosas, funcionarios y comerciantes de su corona. Luego se encontraban los criollos, encomenderos y hacendados con acceso a cargos en los cabildos. Podían ingresar a comunidades religiosas y estar enfrente de las parroquias. Luego, mestizos, mulatos o zambos, peones agrícolas, artesanos carpinteros, albañiles de las ciudades podían ingresar al clero. Los indios, encomendados a los españoles y criollos o en resguardos que suministraban trabajadores para minas y haciendas. Y por último se encontraban los negros, que eran esclavos que trabajaban en minas y plantaciones.
peninsulares. Estas personas eran procedentes de España, país donde nacieron, y posteriormente vinieron a la Nueva España en busca de fortuna. Ellos tenían mucho poder, ya fuera político o económico. Ellos, al llegar, se caracterizaron por tener grandes cantidades de mujeres locales, llegando a haber casos de hasta 70 mujeres por español. Aunque la corona dictara que se casaran para promover la estabilidad social, pero esto no se cumplió completamente debido a que no había suficientes mujeres españolas, a lo que hubo muchos matrimonios mixtos que dieron raíz a diversos grupos. Indígenas. En sentido crítico y más habitualmente, se aplica la denominación indígena a un conjunto de personas que preservan las culturas tradicionales. Con este alcance, se denomina indígena a los grupos humanos que presentan características tales como pertenecer a tradiciones organizativas anteriores a la aparición del Estado moderno, o entendidos como comunidades de naturaleza jurídica, son las que están integrados por miembros identificados étnicamente, ciudadanos étnicos, que presuntamente preservan culturas, tradiciones y aborígenes. Llamados pueblos de indios o cabeceras de doctrina, fueron aldeas de indígenas que existieron durante la colonización española de América. Fueron fomentados por las autoridades españolas en la segunda mitad del siglo XVI, a partir de la Real Cédula de 1545. Los esclavos africanos. Además de los indígenas y los españoles, los africanos constituyen la tercera raíz de la sociedad mestiza de México y que tiene su origen en Nueva España. Los intercambios comerciales internacionales de aquel periodo no se reducían solo a productos, sino también incluyeron a los propios humanos. África se convirtió en el continente abastecedor de esclavos para el mundo. Fue así que la población africana llegó a Nueva España en calidad de esclava para ser empleada en los trabajos más pesados. Ante la reducción de la población indígena productiva por los catástrofes demográficos, la extracción de personas de África en calidad de esclavos también contribuyó a una de las catástrofes registradas en la historia moderna. Si consideramos que los millones de personas que salieron de África como esclavos, muchos de ellos morirían en el trayecto de las condiciones inhumanas en lo que eran trasladadas y los que lograban sobrevivir. Eran obligados a realizar trabajos pesados en la agricultura y en la ganadería de las mismas condiciones. Los esclavos provenientes de África fueron vistos por una forma de resolver la demanda de trabajo. En 1521 los africanos en Nueva España no rebasaban la docena y para 1570 había cerca de 20.000. En 1646 encendían a más de 35.000, aunque la población descendió y para 1810 eran alrededor de 10.000 individuos distribuidos principalmente en las costas y zonas tropicales. Fueron destinados a cultivos como la caña de azúcar. La esclavitud seguía siendo un fenómeno cuyas actividades retumbaban grandes ganancias. Esta práctica afectaba tanto a hombres como a mujeres, actividades de servicio doméstico donde desempeñaban papeles de nodrizas, lavanderas, cocineras o eran encargadas de cuidado personal en sus amos. El Santo Oficio claramente disfrutó de una reputación entre los esclavos como una posible manera de salir de las condiciones severas en las que vivían. En ausencia de tribunales civiles eficaces donde se pudiera presentar una denuncia por malos tratos, los afromexicanos vinieron a la Inquisición como una vía para aliviar esta miserable situación. Existían dos métodos principales de ofrecer protección judicial al esclavo de la Nueva España. El primero era preventivo y consistía en hacer visitas no anunciadas y espontáneas a un obraje para registrar si se cometían abusos en contra de la fuerza laboral, los cuales los esclavos formaban una parte importante. El segundo método era de carácter punitivo y se acontecía cuando los testigos de los propios esclavos denunciaban a su vez por maltrato ante el Santo Oficio o audiencia. Sin embargo,
Los casos de protección fueron muy raros durante todo el periodo colonial. El término suele utilizarse para nombrar al individuo nacido de un hombre blanco y una mujer indígena, o de un hombre indígena y una mujer blanca. El concepto comenzó a desarrollarse en la América española del siglo XVI como parte de la estratificación social y del sistema de castas basado en la raza. Los mestizos contaban con un estratus inferior a los blancos, lo que les impedía acceder a ciertos cargos o servicios. Las personas clasificadas como mestizas tenían un estratus social disminuido que les impedía o limitaba su acceso a la educación y a posiciones de mando, propiedad o prestigio. Se dedicaban a trabajar en la agricultura, la ganadería, la riera y a trabajar en las minas. Los criollos son los descendientes de españoles o españoles mismos de América hispana que constituyen la alta sociedad y pretenden ser la clase dirigente, presumiendo de ascendencia blanca frente a los mestizos y mulatos, aunque con un octavo de sangre india o negra podrían ser considerados criollos. La mayor parte de los criollos, junto con los españoles que se les unieron, hicieron la independencia o emancipación de la América española para reunir el poder político al económico en nombre de la sociedad. Eventos muy frecuentes en la época era asistir a la iglesia, ya que había gran apego a la religión. Ir a misa todas las mañanas significaba acercarse a Dios y participar de las actividades sociales de la población, transmitir noticias, enterarse y enterar, convivir, etc. Tomar chocolate en la tarde o en la merienda eran otras costumbres frecuentes en la sociedad, después de rezar el rosario vespertino. El inducir la vocación para que al menos un hijo de cada familia tuviera una carrera religiosa, ya fuera monja o sacerdote. Pasar temporadas en la llamada hacienda o casa grande, quienes tenían propiedades en el campo, tomando como lugar de retiro vacacional familiar en determinadas épocas del año. Participar en reuniones músico-literarias, donde se daba la lectura a textos de moda o se escuchaba música viva. La celebración de los santos en sus días con rezos y misas, y después de fiestas, música y reuniones. Las escuelas durante la colonia estuvieron en manos de la iglesia y estos centros educativos solían situarse al lado de los templos católicos. Existen diferentes tipos de escuela en esta época, cada una con un modo distinto de educar de acuerdo a los alumnos. Los franciscanos. Los franciscanos fueron los primeros frailes en arribar a la Nueva España entre los años de 1523 y 1536. Su preocupación principal fue la de evangelizar a los nativos de estos nuevos territorios. Fueron los primeros que se interesaron por introducir un nuevo conocimiento. Su objetivo central era la organización de los pueblos indígenas, conversión educativa selectiva y masiva, enseñanza de patio para más iguales, observación y orientación. En aposentos y capillas eran internados los hijos de caciques, donde enseñaban oficios de carpintería, sastrería y pintura. Enseñaban costura, bordado, oraciones, elaboraban productos como las hostias. Mercedarios. A la Nueva España llegaron en 1589 procedentes de Guatemala. En 1626, los mercedarios que se ocupaban de la catequización de los indios. Estos propagaban la fe cristiana y daban cursos de gramática. Dominicos. Los dominicanos llegaron a la Ciudad de México en 1526 y comenzaron a fundar e incursionar en todo el territorio de la Nueva España, teniendo cursos de artes en todos sus conventos. Las carmelitas. Las carmelitas llegadas a la Nueva España en 1585 se distinguieron por su vida contemplativa de oración,
para la cual construyeron sus conventos en lugares alejados a los que dominaron santos desiertos. Enseñaban a mujeres jóvenes a leer, escribir y catequizar. Agustinos. Los agustinos arribaron a la Nueva España en 1533 y se distinguieron por sus monumentales construcciones conventuales. Sus pinturas murales destacan los santos de la orden vistiendo sus hábitos característicos. Enseñaban a jóvenes la religión monoteísta y algunos oficios como nuevas formas de cultivo y técnicas artesanales. Jesuitas. La Compañía de los Jesús llegó a la Nueva España en 1572 con el claro objetivo de evangelizar, tal como lo hicieron en el siglo XVII en la región de la California. También les interesó educar a la juventud novohispana. Es por lo que utilizan el nombre de colegios y no de conventos para sus edificios, ya que en ellos habitan maestros y alumnos. Estos preparaban a la clase alta enseñándoles gramática, retórica, filosofía, teología, entre otras. También preparaban nuevos sacerdotes. Diversidad de oficios Nueva España. Principalmente los oficios eran la herrería, carpintería, al igual que los bordadores, pintores, doladores, loceros e impresores, escultores y entalladores. Esto tenía una duración de jornada, no obedecía a una regla general, dependía del oficio y la temporada del año. En verano se trabajaba 14 horas y en invierno 10, prohibido laborar de noche. Entre las principales ideologías de la educación se encontraban las instituciones de segunda enseñanza y de enseñanza superior que encontramos en la Nueva España. Son en su mayor parte planteles educativos destinados a la preparación de sacerdotes. El Tercer Concilio Mexicano prohibió la ordenación de los indios como sacerdotes y mandó que los párrocos usaran la lengua indígena de cada región para la evangelización. Por otro lado, la corona asignó dinero y hombres a la educación de los indígenas durante la época colonial. Fue la Iglesia Católica la responsable de la educación de los frailes, franciscanos, dominicos y agustinos. Dirigían las parroquias de los indios, llamadas doctrinas, y se encargaban de la evangelización y de la enseñanza. Sostenidos principalmente por el gobierno español, las órdenes religiosas utilizaron métodos que ya conocían y las adoptaron para transmitir los conocimientos religiosos. Pinturas, danza, teatro y música, además de enseñar las artes, oficios y fundar colegios de internados para indígenas. En la educación femenina, que se dividía en 3 etapas, en el catecismo se enseñaban los valores del cristianismo para explicar la existencia del hombre. Se necesitaba de la alfabetización. En la cultura media, era la enseñanza de la lectura y la escritura, agregando los oficios mujeriles. Esta educación se realizaba en escuelas llamadas migas, donde no había planes de estudio. En la cultura letrada, los estudios dirigidos a las mujeres que continuaban con su educación siempre era con el permiso de su padre. Se encontraban españolas, criollas y mujeres de la nobleza indígena.
La educación de los niños era de carácter práctico y piadoso, pues se les orientaba hacia un estilo de vida útil y se les educaba para eliminar los tres males, que eran la codicia, la ambición y la soberbia. Se alternaba la educación elemental con el trabajo de la agricultura. La regla es que después de las horas de doctrina se les enseñara al menos 2 horas de agricultura y de las buenas costumbres. Obviamente la producción de cosecha se repartía en mayor cantidad a las personas que trabajaban más duro y que estudiaban mejor la doctrina. La educación de las niñas era basada en los oficios mujeriles. Se dedicaban al trabajo para beneficio de hospital, se dedicaban a la creación de telas de lana, de seda y de lino. Y estas eran dadas a los hospitales y se enseñaba a la mujer a hacer todos los oficios mujeriles y los especiales. La educación de mestizos y criollos fue esta época cuando existió la repercusión pedagógica de la fusión étnica, y el mexicano más importante era aquel nacido de matrimonio entre españoles e indios, y empezó a hacer regulación de estos matrimonios de tal forma que las uniones irregulares de aventureros eran castigadas.